Hola a todos otra vez. Este es el segundo video para aprender a utilizar Niche A. Vamos a aprender a ingresar background o espacio ambiental de estudio en Niche A. Para comenzar, debemos tener alguna plataforma para SIG. En este caso, yo tengo ArcGIS y lo que vamos a hacer es ingresar variables ambientales. Pueden ser sensores remotos, pueden ser capas de uso de suelo o lo que ustedes consideren para su investigación. Y en este caso yo utilizaré las capas bio de WorldClim de Igmans 2005 y colaboradores. Y como ven acá, tengo ya ingresadas las capas bio 1, bio 2, bio 3 y así. Pero voy a eliminar la capa 8, la capa 9 y la capa 18 y 19 porque han mostrado tener errores. Son capas que utilizaron clima y temperatura. Y me quedo solo con las capas individuales de clima y temperatura, ¿verdad? De bio 1 hasta bio 17 y me quedo entonces con 15 capas. Este es el mapa mundial de capas ambientales de WorldClim. Y lo que voy a hacer para comenzar es establecer el área de estudio. Depende de los objetivos de cada estudio, pero con fines de este ejemplo vamos a imaginar que nos interesa conocer los climas de esta parte de Norteamérica. Así que genero un mask basado en los intereses de mi estudio. Y ese background o ese espacio ambiental yo lo puedo ingresar a Niche A. Pero para hacerlo un poco más complejo, vamos a imaginar también que esta área de Europa, vamos a cortar también todo esto al mismo tiempo y vamos a ingresar estos ambientes a Niche A. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a visualizar dos áreas geográficamente distantes en su espacio ambiental usando el programa Nicha. Pero para hacer esto un poco más complejo, vamos a agregar también eh, un área de Suramérica. Vamos a ingresar las tres áreas geográficas, los tres datos, y vamos a ver en el espacio ambiental qué tanto se parecen y qué tan cercanos están, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hago es extraer estas áreas, esta información de estos rasters. Yo ya lo hice, entonces quedan de esta forma, estos grids. Y entonces esto tengo un espacio geográfico con información ambiental y em, los corto todos al mismo tiempo, ¿verdad? Utilizando la misma máscara. Luego los paso, estos están en raster. WorldClim, cuando yo los descargo de BioClim están en raster. Y como hago para ingresarlos a cualquier otro software de modelaje de nicho, los paso a .ascii, ¿verdad? Bueno, una vez convertidos, aquí tengo ya las capas yo de clima, pero con formato .asc. Ya tengo mis 15 variables climáticas y lo que procedo a hacer es abrir Niche A. Ya instalado Niche A, hago doble clic en el archivo, oprimo em, el botón de herramientas, voy a conversión de archivos rasters y aquí da la opción de si quiero transformarlo a ASCII o a TIFF y yo elijo TIFF
porque niche A solo puede visualizar la información en formato TIFF. Entonces busco los ASCIIs que ya había realizado. Están en el archivo ejemplo, BioClim. Los selecciono todos porque voy a pasar todos de ASCII a TIFF, ¿verdad? Y los voy a guardar en la carpeta bio, ahora con terminación TIFF, ¿verdad? Okay. Esperamos un momento que convierta el formato de los archivos. Y vamos a ver. Y aquí están ya convertidos todos los archivos a TIFF, ¿verdad? Bueno, ahora ya puedo esos archivos ingresarlos a niche A. Pero antes son 17 variables, son 17. Entonces lo que yo hago es disminuir la correlación y el número de esas variables a través de generar componentes principales. Entonces voy a Tools, Herramientas, Generar componentes principales y le voy a agregar. Yo voy a buscar porque tienen que ser, aquí dice, tienen que ser .tif los archivos. Entonces me voy ya a las capas ambientales que había convertido a TIFF. Las elijo todas y le doy abrir. Ya están dentro todas mis capas ambientales. Elijo dónde guardarlas y voy a guardarlas en la misma carpeta de ejemplo con el nombre PCA. Aquí guardaré entonces las capas climáticas ya convertidas en TIFF, a las cuales les realicé un análisis de componentes principales. Esperamos un momento. Hecho. Entonces, como resultado, niche A me generó un análisis de componente en donde yo había ingresado 17 y me resumió la información en 15. Generalmente, la mayoría de la información está en los primeros 3 componentes. Y lo que hace niche A es agrupar esos 3 primeros componentes en una carpeta llamada background. Esta carpeta background va a contener un archivo TIFF en donde ya concentra toda la información de los primeros 3 componentes con coordenadas y los valores para esas coordenadas. Entonces tengo cada uno de los componentes y tengo también el archivo de background donde ya está resumido la información que puedo utilizar en niche A y aparte una carpeta en donde está la covarianza y valores como proporción de varianza para estimar eigenvalues y todo lo, digamos, el resultado de haber hecho el análisis de componentes principales. Vamos a regresar a niche A y vamos a colocar nuestro background por primera vez. Y lo que hago para ver todos los ejes es oprimir la tecla Alt, hacer clic izquierdo del mouse y mover hacia arriba para alejar o hacia abajo para acercar, ¿verdad? Yo lo voy a alejar y otra utilización de botón que vamos a utilizar es el botón derecho del mouse y con el botón derecho del mouse podemos mover todo el eje, ¿verdad? Y utilizando el clic izquierdo vamos a mover para visualizar tridimensionalmente todos los puntos, ¿verdad?
Bueno, vamos a dar reset en control para que vuelva otra vez a su posición y utilizando Alt, clic izquierdo y hacia arriba lo vamos a alejar un poco para poder ver mayor parte de esos ejes. Vamos a agregar el background que recién em, generamos y vamos a dibujar un background utilizando el folder. Entonces buscamos el folder que nos generó niche A y aquí está, background, que es el mismo archivo que habíamos visto antes. Entonces damos doble clic y damos abrir para todos los archivos. Tarda unos segundos y esta es la nube de puntos de los tres de Europa y de América y de Sudamérica ingresados en el espacio ambiental. Y cada uno de estos es el componente principal 1, 2 y 3. Vamos a limpiar este escenario. Vamos a eliminar nos pregunta que si queremos cerrar el background y otros archivos que hayan estado dentro. Le diremos que sí en este ejemplo. Y ahora otra forma de ingresar un background es a través de elegir 3 capas ambientales. Entonces me da la opción de elegir a quién quiero colocar con el eje X, Y y Z. Voy a buscar el eje, para mí el eje X será 1, componente principal 1 que agrupa la mayor varianza. El eje Y, que será el componente principal 2. Y el eje Z en este ejemplo será el componente principal 3. En esta ocasión no utilizaremos el archivo background, sino nosotros elegiremos cada uno de los ejes que queremos visualizar. Ok, esperamos unos segundos y aquí está de nuevo la visualización de nuestro background, ¿verdad? Como pueden ver, si yo me alejo utilizando nuevamente Alt, clic izquierdo y hacia arriba el mouse, la capa de información ambiental, todas estas dimensiones son bastante amplias, no se agrupan, no es una nube de puntos redonda, por ejemplo, entonces tiene distintas formas. Lo que hago para poder dibujar un polígono sobre todos estos puntos es lo siguiente. Vamos a utilizar el archivo que está en background, que es .tif, en donde están agrupados todos los puntos de los componentes principales 1, 2 y 3 en un solo archivo. Y vamos a abrirlo en niche A para pedirle que nos genere un polígono o un elipsoide o simplemente ver los puntos. Entonces lo que hacemos es vamos a archivo G+, elegimos un archivo TIFF en este caso y para folder lo utilizaremos solo cuando queremos leer coordenadas. En este caso buscaremos un archivo TIFF y el archivo TIFF que queremos es el que agrupa los componentes principales 1, 2 y 3. Lo elegimos y en este caso nos pide un umbral. Los umbrales son elegidos en lo de modelaje de nicho para dar un punto de corte entre presencia y ausencia. Le daremos un error de un 1% para que nos permita ver el 99% de la información y generaremos puntos rosados, un polígono rosado y un elipsoide rosado. Esperamos unos segundos y entonces este sería el
elipsoide generado, el mínimo elipsoide generado según los puntos de clima que fueron colectados en mis zonas de estudio. Yo puedo eliminar o no visualizar ese polígono y pedirle que por favor esconda el eh, elipsoide de volumen mínimo. Y este sería un polígono que yo puedo visualizar que fue generado alrededor de los puntos de background. Escondo el background y este sería el polígono y yo puedo hacer clic izquierdo y moverlo para ver cómo es la forma de ese polígono. Además, puedo esconder ese polígono y ver los puntos que quedan dentro de ese polígono. Vuelvo a mostrar mi background. Generalmente, esconder el background nos permite un manejo más rápido de esta nube de puntos ambientales. Bueno, eso será todo por hoy y seguiremos viendo cómo ingresar coordenadas y modelos de nicho a este espacio ambiental.